sano por tu sangre, yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti, Jesús. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador.
Muchas gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de proseguir con el orden de los mensajes en cuanto al tema de sanidad divina. Hoy estaremos hablando la tercera parte de este tema tan precioso. Anteriormente pues hemos hablado acerca de la revelación con respecto a la voluntad de Dios dentro de este marco. Así que hoy vamos a continuar con los 2 puntos restantes del domingo anterior de los 4 puntos que yo les mencionaba. Estamos a 19 de septiembre del 2021 y es una bendición poderles saludar, un privilegio poderles llevar el mensaje hasta ustedes. Dios les bendiga a cada uno y vamos entonces a entrar prosiguiendo con el cumplimiento de Isaías capítulo 53 del versículo 4 y 5, que a la letra dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es un cumplimiento que Dios hace a través de estos pasajes que acabamos de leer en cuanto a lo que revelan los evangelios, sobre todo Mateo, y lo que vamos a ver a continuación en la iglesia, los 12 y los 70 que el Señor envía estando aquí en la tierra. El apóstol Pedro enmarca algo importante ya en el capítulo 2, primera de Pedro, verso 24, primera de Pedro 2, 24, que a la letra dice que quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol está aquí experimentando y expresando a la vez algo que él había vivido con el Señor, incluyéndolo cuando fueron enviados los 12 para hacer este trabajo de evangelismo y de los milagros que hemos mencionado ya con anterioridad. Así que, viendo estos 2 pasajes y lo que Pedro está reforzando, todo esto nos indican muchas cosas más que el Señor hizo durante este ministerio en la tierra. Esa revelación que Dios ha hecho a través del ministerio del Señor Jesús, la vamos a ver que la muerte expiatoria de Cristo fue perfecta y suficiente para redimirnos, el alma, el cuerpo y el espíritu. Ese sacrificio que Cristo hizo fue más que suficiente, porque en ese concepto o en ese marco, aún los escépticos y aquellos que quieran discutir que los milagros no se dan, bueno, yo soy un testimonio vivo de eso, como les he venido testificando con anterioridad. Así que el pecado y las enfermedades se han convertido en 2 gigantes aliados de Satanás para la humanidad. Y él ha usado algunas estrategias en cuanto a meter duda o incredulidad para que dejen de adorar o de servir a Dios y de proclamar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Por esta razón, el Señor ha hecho esa manifestación, ha hecho ese sacrificio, esa obra, o como le quiera usted llamar, para poder corroborar en cuanto a lo que Isaías dice en el capítulo 53 que ya leímos. El perdón y la redención de Cristo nos ha redimido de toda maldad, convertidos en bendición designada de parte de Dios. Mire, todo esto no fue al azar, ni fue una casualidad. Es un plan de Dios para la humanidad. Por eso lo dijo David ahí en el Salmo 103 y Santiago capítulo 5 versos 14 y 15. Cuando hablo del libro de Santiago, del libro de los Salmos, el capítulo 103 versículo 1 al 5, que es muy clara lo que especifica como un testimonio y como una profecía a la vez lo que David estaba viviendo. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto lo hemos leído una y otra vez, pero quiero recordárselos porque eso es lo que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros. Por eso, en el libro de Santiago, encontramos también un testimonio que enmarca cuando el Señor le dice a sus discípulos que fueran y predicaran su palabra, pero también sanaran a los enfermos. Esto lo corroboramos nosotros a través de la palabra y a eso quiero referirme más adelante. Todo creyente debe proseguir en humildad y en la fe. ¿Para qué? Para poseer la completa provisión de la expiación de Cristo, la que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros tenemos que caminar y manejarnos, comportarnos como tal. Nunca despegar los pies de la tierra, porque desafortunadamente cuando estamos necesitados o cuando Dios hace una obra en nosotros, cuando ya pasó todo el sufrimiento, el dolor, y cuando ya Dios te pone en un lecho de rosas, te olvidas de lo que Dios ha hecho. Y nosotros tenemos que mantener siempre esa bandera en alto, la bandera del testimonio, la bandera de la fe, creyendo que es algo vivo que está en nosotros, porque Cristo lo hizo. Tenemos que ser humildes. Por último, el ministerio actual de la iglesia, que vamos a ir enmarcando poco a poco con respecto al trabajo que debemos de hacer nosotros. Todo esto lo voy a resumir enseguida. Primero, Jesús mandó a los 12 discípulos, eso ya lo hemos explicado. ¿A qué los mandó? A sanar a los enfermos. Es lo que hizo él. Eso lo expresa allá en el libro de Juan, en el capítulo 9, versículo 1, 2 y 6. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y las envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El versículo 6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Eso lo hemos dicho y lo quiero corroborar. No hay otro mensaje en la Biblia que podamos encontrar que a Dios le agrada y le corresponde lo que Él vino a hacer. Ese fue el propósito. Predicar el evangelio, dar a conocer lo que es el reino de Dios, pero sobre todo acompañado de la sanidad divina. Y no solamente estoy hablando de la sanidad del espíritu y del alma, sino del cuerpo físico. Ya leíamos el Salmo 103 cuando dice David, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida y te corona de misericordias. Entonces cuando vemos todo esto, estamos viendo el cumplimiento aquí en estos pasajes, lo que David estaba expresando en ese entonces. Es por esta razón, hermanos y amigos que nos están escuchando, que lo que corrobora el apóstol San Juan es que los 12 apóstoles, los 12 discípulos, fueron enviados y les dio potestad el Señor, les dio el poder, la autoridad. Más tarde hemos visto que posteriormente Él manda a los 70. Allá en Lucas capítulo 10, versículo 1, 8, 9 y 19, dice lo siguiente: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y dice, en cualquier ciudad donde entréis os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ellos haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y vea lo que dice el apóstol en el versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lo más terrible que encontramos en el mundo actual
son dos cosas acá: serpientes y escorpiones. Es la fuerza más poderosa de Satanás que usa espiritualmente para atacar la vida de los individuos. Y es aquí donde pone espíritu de enfermedad, espíritu de dolencia y de desánimo, espíritu de tristeza, de agobio y de todo aquello de depresión y ansiedad y todo eso. Pero sabe que Dios le dio potestad a los discípulos estando Él aquí en la tierra. Y nosotros no podemos ignorar ni podemos dejar atrás lo que Dios ha puesto para que la iglesia de hoy pueda seguir firme predicando esa palabra. Me ha dado un poco de tristeza cuando hablamos de las almas que se están perdiendo. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí y poner algo que pasa sobre todo en los ranchos, en los pueblos, donde hay casas de adobe o así que no están repelladas de teja. Y ahí encontramos normalmente algún gato y algunas ratas que les gusta siempre estar ahí. Y cuando el gato entra o está por ahí y anda maullando, los ratones se meten en la cueva y no salen de ahí, porque tienen temor a que el gato los vaya a devorar, los vaya a comer y los vaya a matar. Pero imagínense que las ratas se quedan todo el tiempo metidos ahí en su madriguera. ¿Qué va a pasar? Se van a morir de hambre. Y de alguna manera tienen que salir de ahí de sus cuevas. De alguna manera tienen que salir porque tienen que buscar el pan de cada día. Así que hoy en día nosotros tenemos que salir y llevar el alimento a las almas perdidas. Y tenemos que buscar el alimento en la iglesia. Hay mucha gente que está en su guarida, no sale de su casa, tiene miedo de ir a la iglesia. Yo estoy de acuerdo que guardemos toda precaución, que tomemos toda precaución y todas las medidas sanitarias. Pero hombre, no podemos quedarnos ahí metidos como ratas en las cuevas. Perdone si alguien lo ofendo, y sobre todo los de la iglesia Cristo el Divino Redentor, que no hay por qué se queden en casa, pero tienen tanto miedo, tanto temor, pero ahí se van a morir espiritualmente hablando. Así que ojalá que ya salgamos aquellos que están metidos en sus guaridas, que ya salgan de ahí y que vayan y sirvan al Señor. Después del día de Pentecostés, escuche, después del día de Pentecostés, la iglesia primitiva llevó adelante el ministerio de la sanidad de Jesús como parte de la predicación del Evangelio. Y en la iglesia ahí se paran los 12 discípulos, ahí se para, los 11, ahí se paran Pedro y empieza a hablar con denuedo lo que no había hecho antes, una vez que tiene el poder del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros tenemos que buscar. Hermanos, aquellos que están invadidos de temor, de miedo, les aseguro que no está el Espíritu Santo con ustedes. Pero si el Espíritu Santo estuviera con ustedes, el mismo Espíritu los guiaría y les daría esa ansiedad, esa hambre, ese deseo, ese amor, esa injundia de salir de donde están para visitar a los enfermos o llevar esa palabra a la gente que está necesitada. Si algún pastor todavía no tiene abierto su templo, no abre su templo desde hace ya casi 2 años, Dios tenga misericordia de él o de ellos. Pero ojalá que hagamos algo, porque las almas se están perdiendo y se están yendo al infierno los que se mueren sin Cristo, incluyéndolo aquellos, y ahí le va a hacer compañía a usted si no se arrepiente. Así que miren ustedes lo que dice Hechos capítulo 1, verso 1 al 10, capítulo 4, 30, 5 al 16, capítulo 8, 7, 9, 34, 14, 10 al 10, 19, 11 al 12, Marcos 16, 18, Primera de Corintios 12, 9, 28 y 30 y Santiago, ya que hemos leído. Ahí están las manifestaciones, ahí están la muestra, la prueba de los milagros, los prodigios que hacían los discípulos, los apóstoles, Pablo, Pedro, Santiago, Bernabé, Felipe y todos aquellos que iban sin importarle que los mataran apedreados en el caso de Esteban, o de aquellos que fueron muertos, decapitados o quemados, en fin, pero nunca tuvieron temor a la muerte. Sabían que eran perseguidos, sabían que estaban siendo acechados por el enemigo. Hoy en día hemos visto cómo en los países extranjeros, árabes sobre todo, los cristianos han sido perseguidos, envueltos en bolsas de plásticos, metidos públicamente en la plaza, que se mueran asfixiados bajo el sol por no negar a Cristo, desnudos, sin ropa, los meten allí en las bolsas hasta que se mueran, pero ellos siguen firmes
sin renunciar su fe y sobre todo el testimonio de Cristo. En esta aplicación y conclusión que yo quiero hacer, que es un poco amplio, quiero hacer un resumen. La semana pasada que no pudimos terminar, quiero decirles que en el Nuevo Testamento se indican por lo menos 3 maneras como el poder sanador de Dios se manifiesta en nosotros. Y estas 3 formas lo hemos practicado y la iglesia primitiva lo ha hecho. Nosotros lo hemos practicado. La primera es la imposición de manos que ya vimos en Marcos capítulo 16, 15 al 18 y Hechos 9, 17. Cuando los discípulos venían y ponían las manos sobre los enfermos y sanaban. Y eso es lo que dice el Señor ahí, Marcos, ¿no? Y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y luego que dice, beberán cosas mortíferas y no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Son las señales que nos siguen a nosotros, no nosotros vamos a seguir las señales. Hay mucha gente que salen de una iglesia y se van para otra, andan brincando de trampolín en trampolín, buscando sanidad, buscando milagro, buscando comodidad, pero nunca se involucran para ir y predicar lo que han recibido, cuando el Señor dice que de gracia recibiste y debemos dar de gracia, y que nosotros seamos fuente de agua que salte para la vida eterna, para aquellos que están sedientos y hambrientos de la palabra y de un milagro en sus vidas. Yo les exhorto y les invito que ya es tiempo de que podamos nosotros ir y poner las manos sobre los enfermos, orar por ellos en el nombre de Jesús. La segunda es la confesión de pecados de la que tienen en conciencia. Por ejemplo, que van siguiendo la unción o van predicando con la unción del poder del aceite. Bueno, dije con el poder del aceite, pero hablo del Espíritu Santo. Se usaba el aceite como un símbolo, dice Santiago capítulo 5, verso 14 al 16. Pero nada más es como un símbolo. Dijo que fueran, si alguno está enfermo, llamen los ancianos de la iglesia, vengan, dice, y oren por él y úngalo con aceite, ¿no? Y dice, y el enfermo sanará, y si hubiese cometido pecado, se será perdonado. Y Dios está obrando de esa segunda forma, y yo lo he hecho. Por ahí dejé mi botella de aceite. Yo ando aquí en mi portafolio todo el tiempo mi botellita de aceite. Así que es importante que vamos a pedir a nuestro asistente aquí que está con nosotros, que nos haga favor. Aquí en mi portafolio, yo siempre ando mi botella de aceite. Donde quiera que voy. En mi vehículo también ando mi botella de aceite. Gracias, hermana, que nos está haciendo la grabación. Este es, por lo menos esto yo ando. Yo sé que esto no es mágico ni es curativo, pero este es un símbolo del aceite. Otro día vamos a hablar sobre esto y lo que dice Santiago capítulo 5, el versículo 14 al 16. Y la tercera, por los dones espirituales de sanidad, que es dado de igual manera, allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, ahí podemos encontrar que Cristo ya nos dio esa autoridad, ese don, ese ministerio. Este es un don. Es un regalo, una gracia que Dios te da, un poder, una autoridad que Dios te da para que vayas, eches fuera demonios, liberes a los que son poseídos, poner las manos sobre los enfermos y sanar. Y a veces solamente con predicar la palabra, o aquellos que cantan con la unción del poder del Espíritu Santo, que no son protagonistas y que no andan haciendo expectaciones de personas, sino que van y llevan el mensaje a través de esos cantos inspirados por Dios. Han sanado, gente han sanado, pero Dios ha dado dones, ha dado ministerios, y dentro de ellos, de los 9 dones oficialmente que conocemos y los más de 22 dones que la Biblia menciona, podemos nosotros encontrar el don de sanidad. Así que de estas 3 formas el Señor se ha manifestado. Mateo capítulo 8, versos 16 y 17, voy a hacer un resumen de lo que dice, que en cuanto a la provisión de la redención, voy a hablar sobre esto. Trajeron a él, dice, muchos endemoniados. Es lo que dice ahí en ese pasaje de Mateo capítulo 8, 16 y 17. Voy a hacer un resumen en cuanto a la provisión de la redención. Entonces dice, trajeron muchos endemoniados. Número 2, con la palabra echó fuera los demonios. Número 2,
con la palabra echó fuera a todos los demonios de los que los trajeron. Con la palabra, en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, nosotros podemos encontrar que sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo que está ahí en Isaías 53. Así que en esas tres formas nosotros lo podemos encontrar. Ya vimos que el problema de la enfermedad está entretejido con el pecado y la muerte. Dice Romanos capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí lo que estamos corroborando, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no tenemos nosotros por qué dudar de la sanidad de esa redención que Cristo ha provisto para su pueblo, para su iglesia, y que tenemos nosotros esa gran comisión. Por eso San Juan, capítulo 5, verso 5 y verso 14, dice que ahí nos habla del paralítico de Betesda. ¿Se acuerdan que narramos eso en el mensaje pasado? Ese paralítico de Betesda que tenía 38 años de estar tirado, enfermo, allí en la fuente de Betesda. Llegaba mucha gente de muchos lugares, ya lo explicamos eso. Pero dice que estando ahí tirado y no habiendo nadie quien lo pudiera ayudar, esperando que el ángel viniera y removiera el agua para que se metiera, y cuando él lo quería hacer, otros ya lo habían hecho. Pero hay algo que quiero decirle, una noticia, que si han llegado muchos predicadores, si usted no ha sanado o ha tenido la oportunidad por ahí y no ha hecho una buena decisión, quiero decirle que el ángel de los ángeles, el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, llegó, se acercó ahí a la fuente de Betesda, y ¿sabe qué? Le dijo a este paralítico, y se le dijo: no peques más, levántate, toma tu lecho. Oiga, y le dice: no vayas a seguir pecando para que no te venga otra cosa peor. Ojalá, hermanos, que aquellos que hemos recibido un milagro de Dios no sigamos en el pecado. Avancemos en el nombre del Señor, sirviéndole, porque vendrán otras cosas peores. En ese estanque, hermanos, ahí estaba ese paralítico, ahí yacía acostado, tirado, conjuntamente con las multitudes de enfermos, porque eran muchos enfermos. Dice que habían ciegos, cojos y paralíticos que esperaban ese movimiento. Pero oiga, hoy en día cuánta necesidad hay, y muchas veces nosotros no podemos entender lo que Dios trata de hacer con cada uno de ustedes y de nosotros. Déjeme decirle enseguida lo que dice la palabra del Señor, el testimonio o la testificación de los discípulos, lo que ellos decían, lo que ellos testificaban. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 3, hablan los apóstoles: vimos que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Mire, ellos eran testigos. Un día le dijeron: Señor, le trajimos a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada. Y el Señor les habló y les dijo: hombres de poca fe. Y él fue y echó fuera el espíritu que había en aquella persona. Pero ¿sabe qué? Ellos eran testigos de lo que Jesús estaba haciendo. Y Marcos capítulo 9, 17, 20 y 25 dice, ahí nos habla de un muchacho con espíritu de mudo y de sordera. Vino el papá y le dijo al Señor: mi hijo está atormentado, y ven y sánalo. Y fue el Señor. Y como en aquel momento que aquel muchacho caía en el piso y se revolcaba y echaba espumarajos por la boca, fue el Señor y echó fuera esos espíritus, los liberó y los sanó. Pues es lo que Dios ha mandado a su iglesia hoy en día. En Lucas capítulo 13, versos 11 y 12, nos dice de la mujer que tenía 18 años. Oiga, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, ¿no? Como una S, bueno, encorvada, toda chueca, como muchos, pues, sirviendo a Dios supuestamente, pero andan chuecos y encorvados en la iglesia. No cumplen, no les son fieles al Señor. Y andan enfermos de envidia, porque el pastor tiene mucho, no le vamos a dar nada, o porque fulano, o porque sutano, o para qué me involucro, o para qué esto, o para qué aquello, y siempre andan viendo la enfermedad de los demás, los errores de los demás,
y andan como esta mujer, pero deja que Dios te libere, deja que Dios te enderece. Dice Hechos 19, 11 y 12, Dios hacía milagros extraordinarios por medio del apóstol Pablo, tanto que con los pañuelos y los delantales y las vendas llevados por los enfermos, cuando los regresaban con eso, sanaban. Con eso ellos, ¿por qué? Porque era tanto el trabajo, era tanto lo que tenían que hacer. Esto, hermanos, es la provisión divina del Señor Jesucristo. Aquí se manifiesta la redención de Dios en nosotros, no solo con la salvación, sino también con la sanidad de nuestro cuerpo. Dios provee el perdón, provee la vida eterna, Dios provee la resurrección y provee sobre todo la sanidad. Dios nos ha provisto salvación, perdón, vida eterna, que es lo más importante, pero también sanidad. Y si alguien no sana, quiero decirles que no temas ni desmayes. Y el Señor un día le dice ya en Mateo, le dice a sus discípulos, no temáis al que mata el cuerpo, mas el alma no pueden temer. Temed más bien a aquel que puede echar tu cuerpo y tu alma en el infierno. Por eso es importante que si Dios te sana, qué bueno. Y si Dios no te sana, es que Dios tiene un propósito contigo, así como lo tuvo con el apóstol Pablo. Así que Jesús declara en Lucas capítulo 4, 18, que el Espíritu está sobre él, que lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ha enviado a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el mensaje de hoy, hermanos. Ya voy terminando con estos últimos 2 puntos. Ya vimos que en Santiago capítulo 5, versos 14 y 15, que está escrito, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite. Y luego dice, en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Mucha gente, pobre pastor, y no porque yo sea el pastor y porque me estén llamando, no nos dejan descansar. Ahí están los ancianos, ahí están los diáconos, ahí están sus directivos, háblenles, llámenlos, también ellos tienen autoridad para ir a orar por usted. Y Dios bendiga a mis diáconos, al hermano Grode, al hermano Florentino, al hermano Luis, que están ahí pendientes, visitando a los enfermos, ayudándolos, llevándolos con sus vehículos para acá y para allá. Hoy en día ellos nos han apoyado mucho con algunos parientes que han fallecido, con algunos enfermos de la iglesia que han estado también enfermos. Nos están apoyando y como ellos tenemos que aprender, todos los que son líderes en las iglesias. Jesús vino a enseñar la palabra de Dios, de su Padre Celestial. Vino a predicarnos el reino del Señor. Vino a predicar el arrepentimiento, a hablarnos del arrebatamiento de la iglesia, del poder que nos llevará un día a la patria celestial para darnos vida y vida eterna en abundancia. Vino también para sanar toda enfermedad. Y Mateo capítulo 4, 23 y 24 dice que recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando todos los enfermos y dolencias en el pueblo. Él anduvo hablando y es lo que es la misión, es la comisión, es el trabajo. Así que traían los que estaban enfermos, traían los que estaban adoloridos, traía a los afligidos, traía también a aquellos que venían con todas las dolencias de cualquier enfermedad. Déjenme decirles que estaban también ahí, no solamente los poseídos, ahí estaban los lunáticos, ahí estaban los paralíticos. ¿Y sabe qué hizo con ellos? A todos los sanó. Esta es la provisión en la redención y la revelación a la voluntad de Dios que nosotros tenemos que seguir y tenemos que practicar, amados hermanos. La provisión de la expiación de Cristo y el ministerio actual de la iglesia que Dios escogió y eligió, que es usted y soy yo. El ministerio que Dios nos ha dado es cuando nos llamó y nos mandó, como dice Mateo. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato de preparar gente, almas. Pero Marcos 16, en el verso 15, nos habla y nos dice, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y ahí sigue diciendo, y estas señales seguirán. Vamos, hermanos, que las señales nos sigan, que no vayamos detrás de las señales, porque ellas nos siguen a nosotros. Dios tiene potestad y poder para sanar enfermos, para en este momento liberarlos de su pecado, de su maldad. Quiero orar por ustedes. Arrepiéntanse, acepten a Cristo como su Señor. Si andan frívolos en la iglesia, levántense, métanse en la lumbre del Espíritu Santo para que ardamos en ese poder, en esa gracia y podamos orar, ungidos con aceite, y en el nombre del Señor Jesucristo sanarán los enfermos. Y en el nombre de Jesús tú vas a sanar, tú te vas a levantar de donde estás. Créelo, cierra tus ojos. Padre que estás en el reino de los cielos, en esta hora te pido y te suplico por estas almas, por estas vidas que escucharon tu palabra, que hoy mismo sean sanados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús puedan ser sanados de sorderas, de mudez, de parálisis, de cualquier enfermedad, de sida, de cáncer, de COVID, de cualquier cosa que tengan sus cuerpos, sean liberados, sean sanados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Declaro la libertad y la sanidad para la gloria tuya, mi Señor y Dios. Y si alguien te recibe como el único y suficiente Salvador, entra en los corazones, salva sus almas, Señor, para la gloria tuya, ahora y siempre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Un saludo a todos en estos días patrios que hemos celebrado la libertad de México. Palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. Me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento, me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dice no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Ahora ya no cabe duda ni por un momento que si clamo con fe, tu poder